La historia es algo que siempre me ha fascinado, y más concretamente la historia del siglo XX. Desde pequeño he visto todo tipo de documentales de la Segunda Guerra Mundial o el perverso régimen nazi. No obstante, el otro lado de la moneda, el régimen bolchevique, siempre me ha parecido igual o más interesante que el Estado totalitario que el pintor austriaco, perdonadme por redundancias, creó el Europa del momento. Es por eso mismo que he planteado indagar, y como estudiante de historia que soy, leer sobre este hito histórico, unos hitos históricos, mejor dicho, más conocidos del siglo pasado. Y es que la Revolución de Octubre o la Revolución Rusa es un evento que todos conocemos, tenemos metido en la memoria y que muchas personas, políticos, presentadores de televisión, de todo tipo de ideologías, nos han hablado, diciéndonos incluso que es un evento histórico más importante desde la Revolución Francesa en 1789. Y como digo, intentando conocer este suceso histórico, me he visto obligado, forzado a leer. Y el libro que os planteo hoy trata sobre este tema. Hoy, damas y caballeros, vengo a hablaros de la Revolución Bolchevista, de Sofía Casanova, el Nobel, y empezamos. Bien, como ya sabéis, voy a empezar hablándoos de el autor, o mejor dicho, la autora, ya que sí, esta es la segunda mujer que os traigo al canal, chicos, y lo más importante, o bueno, mejor dicho, lo más curioso, es que no es una autora, para decirlo, extranjera, sino que es española, es de mi tierra, ¿vale? Deciros que Sofía Guadalupe Pérez Casanova, nacida el 30 de septiembre de 1961, fue una gran mujer para su época. Escritora, poeta, periodista, la primera corresponsal de hecho de guerra en nuestro país, tuvo una vida llena de lo que fue tanto momentos alegres como infelices, muy convulsa sobre todo, y una vida que en mi opinión es digna de una película de Almodóvar o de Juan Antonio Bayona, los mejores directores de nuestro cine. En sí decir que Casanova, como he dicho antes, nació el 30 de septiembre de 1961 en La Coruña, Almeiras, y procedía de una madre purinda de Nueva Orleans y de un padre orensano, que los abandonó. En sí se trasladó a Madrid en 1966, cuando tenía poco menos de 13 años, y allí comenzó su educación y, de hecho, gracias a varios contactos que tenía con unidades de la época, logró entrar en lo que fue la corte del aquel de entonces rey Alfonso XII. Comentar que Casanova, entre muchas cosas, ya he dicho, era poeta, pero también fue la primera mujer corresponsal de guerra en nuestro país, quien escribió y sobre todo redactó para el periódico conservador ABC todo tipo de escritos, periódicos sobre el papel, bueno, mejor dicho, sobre los sucesos que acontecían en el este de Europa, concretamente en Polonia, ya que fue el país donde residió junto con su marido, Wiesel Lituslavski, un filósofo que se casó en 1887, y deciros que entre sus grandes hazañas periodísticas se encuentra el cubrir la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, lo que fue la caída del régimen de los zares, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Ruso-Polaca de 1920 y ser la primera mujer que denunciaría las barbaridades nazis del gueto de Varsovia. Decíos que es una autora que también tiene sus sombras, ¿no? Como todo tipo de persona, ya que Casanova, quien murió a los 96 años el 16 de enero de 1958 en Potsdam, Polonia, fue una gran simpatizante del régimen de Franco y de hecho durante la guerra civil se declaró monárquica y partidaria de este último. Ya habiendo hablado de la autora, vengo a hablaros de lo que trata, lo que versa esta historia. Bien, decías como tal que ya el título es bastante revelador, ¿no? La Revolución bolchevista, la Revolución rusa, los de la Revolución rusa sobre todo son las serie de diarios, los artículos que Casanova irá enviándole al periódico ABC, narrando de forma bastante cruda, tengo que admitir, los sucesos de esta revolución. En sí deciros que antes de ponerme a hablaros en más comodidad sobre mi opinión personal, lo que pienso de la obra, lo que me ha parecido, que en verdad es un hecho histórico, o sea, no solamente hablaros de lo que me ha parecido también de historia un poco en general, me toca, como he dicho, hablaros para daros un poco de contexto, qué pasaba en Rusia en aquel entonces. Bien, trataremos todos a lo que fue 1904-1905, inicios del siglo XX, para que entendamos,
Como tal, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Rusia era un régimen feudal gobernado por la figura del zar, del emperador, en este caso el zar Nicolás II de Rusia, perteneciente a la dinastía Romanov, que había gobernado, si no recuerdo, unos 500 años o 300 años el imperio. Decir que por aquel entonces, en 1904-1905, Rusia se encontraba, igual que se encuentra hoy en día, en un conflicto armado. ¿Contra quién diréis? Contra Japón. Sí, en efecto, Rusia atacó a Japón, atacó por Arthur, hoy en día parte de Manchuria, China, pero que entonces era una zona de disputa, y declaró la guerra al imperio japonés, el cual, para no haceros largo, le dio pal pelo a los rusos, ¿vale? Rusia perdió catastróficamente esta guerra contra una potencia que era, de hecho, más industrial que ellos, ya que, como os digo, Rusia era un país feudal. De hecho, podéis ver vídeos en internet donde se ve Moscú, hoy en día la gran capital de Rusia, ¿no? Totalmente industrializada, militarizada, más no poder, con ese régimen que hoy en día gobierna Rusia, ¿no? La acabó con Vladimir Putin a la cabeza. En ese entonces Moscú era una ciudad de, bueno, digamos, donde podías ver literalmente caballos caminando por la acera, o coches de carruaje, ¿vale? En vez de lo que son coches, o una zona industrial, ¿vale? Potente. Como os digo, fue en este contexto, 1904-1905, donde sucedió la que fue la primera de las revoluciones que acaeció en Rusia durante el siglo XX. Tenéis que entender que la revolución rusa no es la única revolución, como he dicho, es la tercera de dos revoluciones anteriores. La primera, la de 1905, liderada por quien fue el padre Gapón, un miembro del Partido Socialdemócrata ruso, que el 9 de enero convocó a varios campesinos y obreros para que protestaran contra el régimen de servidumbre en el que el zar les estaba sometiendo, pidiendo democracia. Esto se conoce como el Domingo Sangriento, que fue la primera gran revolución de Rusia, en la que había perdido gente como Stalin o Lenin, ¿vale? Entonces, Stalin, por ejemplo, estuvo en lo que fue los prodigos de Bakú, armando lío para los obreros. Y decir que esta revolución acabó en fracaso. De hecho, fue el motivo por el que gente como Vladimir Lenin, ¿no?, que es un personaje sumamente importante para la historia de Rusia y de este libro, que también aparece como personaje citado varias veces, tuvo que irse, por ejemplo, a Suiza. En sí, decir que la situación de Rusia en el siglo XX no mejoró en absoluto, ya que trasladamos unos 10 años en el futuro y regresamos a 1914. La Primera Guerra Mundial inicia y Rusia, aliada de Gran Bretaña, debe ir a la guerra con el Imperio Austrohúngaro y Alemania. En sí, decir que la guerra para Rusia no fue absolutamente positiva. Rusia tuvo grandes pérdidas, desobediencias, hartazgo político, y la gente, como digo, empezó a hartarse de la situación, tanto que a posteriori lo que fueron los bolcheviques, ¿no?, la ala comunista del Partido Demócrata Ruso, liderada por, como antes he mencionado, Lenin, se ha hecho. Y no sería, bueno, mejor dicho, antes de todo esto, decir que, claro, ahora mismo, la revolución rusa, el 1 de octubre, no fue la única revolución que aconteció, como he dicho, sino que la segunda revolución que aconteció fue también en 1917, pero no en octubre, sino en febrero, o mejor dicho, marzo. Entonces el calendario gregoriano es distinto al nuestro, será entre unos cuantos meses, y es que en febrero ocurrió una revolución en Rusia, que esta sí derrocó al zar, ¿vale?, a Nicolás II, y instauró un gobierno provisional liderado por socialistas y por liberales, ¿vale? Volviendo a octubre de 1917, Lenin, como todos sabréis, pagado por el Kaiser alemán para quitarse Rusia de en medio porque tenía dos frentes abiertos, manda a Lenin a Rusia, y es aquí donde se emplaza los sucesos del libro. Ya sabéis el contexto histórico, voy a hablaros de mi opinión personal. Deciros, como antes he comentado, que la obra me ha parecido, vamos, desgarradora, bestial, no sé, no hay calificativo en la lengua española para decirlo, ¿vale? Porque me ha parecido una historia fascinante y cruel a partes iguales. En sí, como tal, y como he comentado, narra hechos históricos. Yo de la Revolución Rusa tengo que admitir que ya tenía mis conocimientos y de algo sabía, ¿vale? Tenía conocimientos sobre todo sobre el terror rojo, el terror blanco, Terzinsky, la Checa, en fin, todo lo que fue esos años convulsos y sobre todo la posterior guerra civil rusa, ¿no? Que hizo que, bueno, los dos bandos, ya digo, blancos y rojos, se enfrentaran, haciendo que al final ganaran los rojos y se creara el primer estado de obreros y campesinos, que fue la ya extinta también Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, ¿no?, como todos la conocemos. En sí, deciros que lo que más me ha impactado de este libro es ya no tanto la narración de hechos históricos, que es importante, sobre todo para un libro histórico como es este, un documento histórico de una fuente primaria, es decir, una fuente que escribió
en el momento en el que pasan los hechos, de forma bastante bien documentada, sino que, como tal, lo que más me impactó fue el entendimiento que Casanova tiene sobre los rusos, ¿vale? Yo tengo la teoría, y lo tengo muy claro, que Rusia y España son naciones muy similares, a pesar de que estemos en polos geográficos literalmente opuestos, ¿no? Aquí hace un calor increíble, ahí hace un frío aterrador, en fin, somos países muy diferentes, estamos ambos en el culo de Europa, uno está al norte y otro está al sur, ¿vale? Pero deciros que como tal, este libro nos demuestra que Rusia y España son tan distintas porque, como todos sabéis, y de hecho en el libro sucede, no pasa de que Casanova, por ejemplo, Casanova critica duramente a lo que es la derecha, ¿vale? Agraria y política rusa, la cual, por cierto, curiosamente, admite que Rusia está condenada a desaparecer. Y, aunque como digo, Casanova era conservadora, logra, valora, por así decirlo, a los bolcheviques de forma muy positiva. También deciros que, aparte de este entramado político que presenta la obra, también vemos la opinión de la gente. Vemos desde opiniones de soldados, de campesinos, de gente de la calle, de la propia Casanova, ¿no? Los propios pensamientos diciendo lo que está pasando en Rusia, de gente del Soviet, de gente de la Duma, ¿no? Vemos toda esa periplo, ¿no? Este pequeño camino, ¿no? Esto es época tan convulsa que luego acaeció una, como digo, guerra civil y en un terror sin precedentes dentro de dos bandos, ¿vale? Porque aquí no se salva nadie, aquí todo el mundo se mató entre sí, igual que aquí en España en los años 30 durante la guerra civil. Deciros que exactamente eso es un libro que demuestra, como digo, esa relación que tenemos españoles y rusos, porque de hecho aquí en España hoy en día, si veis las noticias, veréis que no estamos bien. O sea, este país está fatal, este país está con crisis agraria, crisis alimentaria, estamos teniendo crisis política de manual y, en fin, no pienso dar mi opinión personal al respecto, pero no estamos bien, ¿vale? Y Rusia tampoco está bien y tampoco ha estado bien en su historia, porque como veis, este libro a mí me ha hecho pensar sobre todo eso y es de algo un libro desgarrador que sobre todo da mucha información de muchos personajes históricos, el propio Lenin, los que aparecen en la obra, personajes también. Yo, por ejemplo, tampoco ni siquiera tenía idea de que Rusia había sido invadida por Alemania, por Japón o por Estados Unidos, ¿vale? O sea, no sabía nada de eso. A mí me impactó de sobremanera saber que Rusia fue invadida una vez en su historia. Bueno, fue varias veces invadida, pero sobre todo la más reciente, que fue invadida en el siglo XX, ¿no? Durante lo que fue hace 110 años. Deciros que como tal, uno de los grandes eventos del libro, o una cosa que me llamó la atención, fue que Casanova entrevistó a nada más y nada menos que León Trotsky. Mucha gente dirá, ¿quién es ese? Bueno, Trotsky es conocido por ser el líder, o mejor dicho, el creador del ejército rojo, el ejército ruso durante lo que fue la Guerra Fría, y aparte por ser el oponente, ¿no? de Joseph Stalin, ¿no? Del stalinismo, que fue que al final quien lo asesinó. Stalin mandó a Ramón Mercader, un catalán, por cierto, español también, que acabara con su vida en México en 1940, ¿no? Entonces eso es lo que le pasó, le metió un pioletazo que lo reventó la cabeza. Pero en fin, es otra historia. Deciros que, te digo, a mí me impactó muchísimo esa escena donde Casanova habla con Trotsky, y sobre todo me impactó por un detalle que voy a contar. La entrevista se realiza en francés. ¿Por qué hablo del francés? Porque el francés era la lengua de la élite y sobre todo de lo que era la corte del zar, ¿no? Era la lengua de los ricos, la lengua de la gente adinerada y culta. Todos Rusia eran todos rusos, pero los cultos que hablaban entre ellos en francés, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo señalo? Porque como todos sabréis, al igual que Lenin, al igual que casi todos los revolucionarios del mundo, excepto Stalin, que Stalin sí que es el paradigma de viene de abajo y sube hasta arriba, decir que el resto de revolucionarios, Lenin, Trotsky, Bukharin, en fin, toda esta gente, si vosotros busquéis sus biografías, veréis que provienen de gente muy adinerada y muy rica. De hecho, Lenin, todos sabemos que vivió del sueldo de su madre, durante su vida vivió de su madre y del sueldo que daba su madre, algo muy revolucionario, creo yo, bueno, bastante, porque ya todos sabemos de que la revolución se hace, no se dice, pero no se hace, o si se hace para los demás y para mí no, yo me quedo aquí con el poder y tal, y de hecho Lenin al final pues acabó la vida como la acabó, que por cierto este año se ha hecho 100 años de su fallecimiento. Y en sí, como digo, deciros que esta entrevista de Trotsky me impresionó también
las 10 más historias que aparece Lunacharsky, aparece, te narra a Kerensky, hablan de Kerensky. Kerensky fue para mí uno de los mejores traidores de la historia de la humanidad, fue un cobarde que escapó y dejó a Rusia su suerte durante su época tan convulsa. ¿Y qué deciros más? Pues, como digo, es un libro que me ha parecido muy impresionante y, como os cuento, es una historia que no va a dejar a nadie indiferente. ¿Os gusta la historia o no? Yo os recomendaría, y sobre todo a quien le guste la historia, os recomendaría que este libro lo leyera para estar, por todo, más informado sobre lo que es esta revolución y lo que fue, porque mucha gente la blanquea hasta hoy en día y yo creo que es necesario que se sepa que, como pasa siempre en la historia, no hay ni buenos ni malos y que al final los que sufren son el pueblo. Chicos, hemos terminado ya esta reseña de hoy y daros las gracias a todos y a todas por la gran visualización que habéis realizado al vídeo de Un Mundo Feliz. De verdad, ha sido una maravilla para mí, no sé, os lo agradezco infinitamente y, como todos sabéis, soy el Nobel y hasta la próxima.